Hey, ¿qué pasa, mateadictos? Espero que estén teniendo un día increíble. El día de hoy vamos a continuar con nuestro curso de dinámica de fluidos. Y bueno, en este video de hoy vamos a ver cómo saber si un flujo no es estable. Como recordaremos, cuando un flujo es estable, la parcial con respecto del tiempo es igual a cero. Entonces, para un flujo no estable, la parcial con respecto del tiempo tiene que ser diferente del tiempo. Vamos a ver un flujo no estable y cómo se ve para la ecuación de conservación de la masa y para la ecuación de conservación de momento lineal. Por ejemplo, para que un flujo no sea estable para la ecuación de conservación de la masa, entonces tenemos que la parcial con respecto del tiempo de la integral de volumen de control de ρ diferencial de volumen debe ser igual a cero. Y para que esta integral sea diferente de cero, para la ecuación de conservación de la masa, nos vamos a encontrar con dos casos. Esos dos casos van a ser cuando ρ varía con respecto del tiempo y cuando el volumen varía con respecto del tiempo. En esos dos casos, esta integral va a ser diferente de cero. Y por ejemplo, el primer caso, que es densidad variable, lo vamos a encontrar principalmente en flujo de gases como el aire y no tanto como en flujos de agua o de aceite. Y por ejemplo, es un ejemplo de cómo en este ejemplo podemos visualizar lo que les estaba diciendo de densidad variable. Por ejemplo, en este caso tenemos un cilindro en el cual va a entrar aire y va a salir aire también. Pero, por ejemplo, en ejemplos de conservación de la masa donde el flujo no es estable, nos van a decir, por ejemplo, que entra una masa de aire con una densidad 1 que va a estar definida y va a ser constante. Pero nos van a decir que la densidad a la que sale va a ser, por ejemplo, igual a la que está dentro del cilindro y va a ser ρ2, bueno, densidad 2. Pero usualmente, cuando es un flujo que no es estable, esta densidad 2 va a variar con respecto del tiempo. Esto, ¿cómo lo podemos visualizar? Por ejemplo, si entra una cantidad de aire mayor a la cantidad de aire que sale, entonces la cantidad de aire que hay dentro del cilindro va a ir aumentando. Y como nosotros sabemos que un gas ocupa todo el aire del cilindro, del recipiente en el que está, entonces no puede aumentar el volumen, sino lo que aumenta es la cantidad de aire que está dentro del cilindro. Entonces, si la cantidad de aire que entra es mayor a la cantidad de aire que sale, entonces nosotros sabemos la, que la densidad dentro de este cilindro va a aumentar. Entonces, eh, con respecto al tiempo, o sea, mientras el tiempo vaya avanzando, la densidad dentro de este cilindro también va a ir aumentando. Por lo que, si podemos observar, entonces de nuestra ecuación, esta variable de aquí, ρ, va a ser dependiente del tiempo. Entonces esta derivada no se va a hacer cero. El segundo caso va a ser cuando el volumen varía con respecto al tiempo. Y este se puede visualizar principalmente en flujos incompresibles como agua, aceite y líquidos de ese estilo. Em, por ejemplo, para poder visualizar cómo varía el volumen con respecto al tiempo, podemos observar este dibujo de aquí, donde, bueno, nos dice que entra fluido en este cilindro y sale fluido, pero aquí, por ejemplo, si la cantidad de agua que entra es mayor a la que sale del cilindro, entonces, por lógica, nosotros podemos saber que el nivel de agua dentro del cilindro va a aumentar. Y si, por ejemplo, si la cantidad de agua que entra es menor a la cantidad de agua que sale, nosotros por lógica también podemos suponer que el nivel de agua va a disminuir. Bueno, y como en el caso anterior no podíamos suponer que el volumen cambiaba porque un gas ocupa todo el volumen, pero en este caso, como un líquido incompresible no va a ocupar todo el volumen, entonces va a ir variando. Y como podemos observar en nuestra ecuación de conservación de la masa, este término de aquí, el diferencial del volumen, va a variar con respecto al tiempo, por lo cual esta derivada no va a ser igual a cero. Estos son los dos casos para la ecuación de conservación de la masa, para la cual el flujo no va a ser estable. Cuando la densidad varíe con respecto al tiempo o cuando el volumen varíe con respecto al tiempo. Y bueno, por ejemplo, en el segundo caso, donde el volumen varía con respecto al tiempo,
Por ejemplo, en los problemas nos pueden decir, encuentra por ejemplo, la tasa de cambio de volumen, o nos pueden decir, encuentra qué altura cambió, varió el volumen en 5 segundos, o por ejemplo, ¿qué otra cosa sería? Sí, por ejemplo, nos van a decir que encuentra qué cambios de volumen hubo en tanto tiempo, o qué cambios de altura dentro del cilindro hubo en varios tiempos, en un cierto tiempo, por ejemplo 5 segundos, 10 segundos, y así es como van a poder ubicar problemas donde seguramente va a tratarse de un flujo no estable. Y algo que casi olvido decirles es cómo ubicar, por ejemplo, problemas donde es un flujo no estable y va a ser de densidad variable. Por ejemplo, nos pueden decir, encuentra la tasa de cambio de densidad que hay en un cilindro, en algún recipiente. Y bueno, principalmente serían como esos, ¿no? Sería o encuentra la tasa de cambio de la densidad en un recipiente, o encuentra la densidad dentro de un recipiente en determinado tiempo. Por ejemplo, encuentra la densidad que va a tener nuestro recipiente en 5 segundos. Esto va a ser para el primer caso, ¿ok? Y para la ecuación de momento lineal, para encontrar flujo, bueno, para un flujo no estable, vamos a tener que la parcial con respecto del tiempo de la integral del volumen de control. En este caso voy a tomar una en cualquier eje coordenado, en este caso va a ser en el eje X, por eso vamos a tener que el primer término es U minúscula. Entonces va a ser U rho diferencial de volumen diferente de cero, ¿no? Y bueno, para visualizar cómo se vería un flujo no estable, para un problema de ecuación de momento lineal, vamos a observar este dibujo donde es como un carrito que va siendo empujado por un chorro de agua que, bueno, da un giro de 180 grados cuando pasa por la zona curva, por esa zona curva de nuestro carrito. Y bueno, puede haber dos, bueno, va a haber tres casos realmente en que esta ecuación sea para un flujo no estable. La primera sería cuando la densidad varía con respecto al tiempo, ¿no? Como en el caso anterior. Y como en el caso anterior también va a ser cuando el volumen varíe con respecto del tiempo. Pero en este caso, para la ecuación de momento lineal, vamos a tener que este término, esta ecuación, bueno, este término va a ser diferente de cero, es decir, que va a ser un flujo no estable cuando la velocidad, en este caso, alguna de las velocidades varíe con respecto del tiempo. Por ejemplo, si las dos velocidades, tanto la velocidad 1 o la velocidad 2, se mantienen estables, es decir, no dependen del tiempo, entonces este término se va a hacer cero. Pero si alguna de las dos velocidades varía con respecto del tiempo, puede ser esta de aquí o esta de acá, entonces la velocidad que hay dentro de nuestro volumen de control, bueno, en realidad de nuestro problema, sí va a variar con respecto del tiempo. Entonces, para ubicar algún problema para ubicar cómo sería un flujo no estable en un problema de ecuación de momento lineal, si alguna de las dos velocidades varía con respecto del tiempo, entonces va a ser un flujo no estable, y este término de la ecuación de momento lineal va a ser distinto de cero, ¿ok? Y creo que sería todo por este video, matedictos. Espero que les haya gustado mucho el video. Si les gustó, pues agradecería que dejaran un like. Eso motiva mucho para seguir haciendo estos videos. Y pues nada, les deseo mucho éxito en sus materias y que tengan un día increíble.